¿Cómo sigue la guerra contra el aumento de los precios, la guerra contra la inflación? Esa es la gran pregunta después de los cambios que ayer finalmente se concretaron en la Secretaría de Comercio Interior. Nazarena Lonmagno nos trae los detalles. ¿Cómo estás, Nasa? ¿Cómo estás? Felicitas. Y lo primero que sabemos es que la sigue Guillermo Hang, ¿no? Hasta ayer, director del Banco Central, ahora flamante secretario de Comercio Interior. Y las preguntas, esa misma pregunta se la están haciendo dentro del empresariado, ¿no? Del Círculo Rojo, las grandes alimenticias, sobre todo, ¿cómo sigue? ¿Cuál será la estrategia de Hang, teniendo en cuenta que no se lo conoce dentro del mundo productivo? ¿Sí? Esa es la pregunta. Él estuvo dentro del Ministerio de Economía durante la segunda gestión de Cristina Kirchner, estuvo también en obras públicas, fue asesor dentro del sector público, del sector privado, pero la relación, digamos, el match entre las grandes empresas todavía no lo tuvo. Tuvo un perfil, tiene, mejor dicho, un perfil técnico, pero las medidas a tomar o bien el perfil de este nuevo secretario todavía es poco conocido entre los grandes empresarios, de acuerdo a lo que hoy estuvo hablando hoy, ¿no? Muchos salieron a preguntarse quién es Hang y qué podemos esperar de Hang, porque es la pregunta, ¿no? Totalmente. ¿Cómo va a seguir ahora el tema? Hoy habló el presidente Alberto Fernández, se refirió a la figura de Feletti. Se refirió a la figura de Feletti, sí, un poco lo defendió, ¿no? Definió que Feletti venía siguiendo un camino para cooperar a la baja de la inflación, pero que el contexto internacional definitivamente tampoco lo estaba ayudando, ¿no? Ha ingresado en funciones en un contexto muy singular. ¿Ha habido algún adelanto, Nasa, de qué se puede esperar de esta nueva Secretaría de Comercio Interior, que ahora además está bajo la órbita del Ministerio de Economía? Recordemos que este fue un cambio que se anunció el viernes pasado, luego la salida de Feletti, es decir, hay cambios. ¿Habrá cambios en lo concreto? ¿Se sabe cómo van a manejar el tema de la inflación? Bueno, todavía estamos a la espera, ¿sí? A ver, sí se sabe de Hang por declaraciones anteriores, de años anteriores, ni siquiera de hoy, si uno se pone a rastrear. Empezamos a ver el archivo, ¿no? Si uno lo pone, claro, empieza a hacer el carpetazo, se da cuenta de que Hang va con esta idea de control de precios, ¿sí? De precios cuidados. Ha hecho pequeñas alusiones, pequeñas referencias en diversas disertaciones sobre que la política de intervencionismo estatal es la que hay que seguir para poder generar una baja de la inflación y que tiene que haber un Estado presente. Pero todavía no sabemos si seguirá con la... A ver, hoy, por ejemplo, Hang dijo, seguiremos trabajando en el mismo camino que se venía trabajando y a todos nos preocupan los precios. Pero ya sabemos que Roberto Feletti no quería necesariamente trabajar al 100% de la mano del ministro de Economía, Martín Guzmán, y ahora la Secretaría de Comercio va a estar bajo la órbita del ministro de Economía, entendiendo que el ministro de Economía va a tener sobre la lupa justamente a la Secretaría de Comercio Interior, por lo cual va a tener mayor influencia a la hora de decir cuáles serán las políticas a tener en cuenta. Así que cuáles serán las modificaciones o la continuación de las políticas de la Secretaría de Comercio nos falta ver. Lo que sí, desde el Círculo Rojo te dicen, estamos contentos con esta idea de que la Secretaría de Comercio esté bajo la órbita del Ministerio de Economía, porque le da mayor entidad al Ministro de Economía y lo ven como el protagonista, si se quiere, más moderado, ¿no? Dentro de la gestión económica. Tienen un buen vínculo, exacto. Mejor quizás que con el propio Feletti. Vamos a compartir parte de las declaraciones del presidente Alberto Fernández al respecto, justamente. Estamos viviendo en un mundo muy singular, con una pandemia que no termina de irse, una pandemia que ha causado la muerte de más de 6 millones de personas en el mundo. Y en ese contexto se ha desatado una guerra que ha puesto en crisis la economía del mundo. La guerra ocurre en el norte, pareciera ser que están peleando Ucrania y Rusia y la OTAN. Pero la verdad es que los efectos de esa guerra tienen repercusiones absolutamente en todo el mundo. Se afecta el precio de los alimentos, se genera un alza de los precios de los alimentos enorme. Hoy a la mañana, y aprovecho para despedirlo y darle gracias por todo el trabajo realizado, hablaba con Roberto Feletti y él me contaba cómo se disparó el precio de los alimentos justamente cuando la guerra se desató, cómo se disparó en la Argentina. Y la verdad lo escuché con mucha atención a alguien que ha trabajado muy codo a codo con nosotros y ha puesto todo su empeño en el tiempo que trabajó con nosotros, pero que le tocó enfrentar este momento tan singular. A la par del conflicto
de los precios de los alimentos aparece el conflicto de la energía. Porque entra en crisis un país que es un gran proveedor de gas, fundamentalmente y de petróleo, a Europa y al mundo. Y todos los precios empiezan a trastocarse. Una de las preguntas es cómo sigue el programa de Precios Cuidados, Nazarena. Bueno, y ahí en esa encerrona también se encuentra Han, ¿no? Porque sabe que a partir del 7 de junio se tiene que dar la renovación de este programa, por lo cual los empresarios también están expectantes respecto de cuál será la propuesta de Han. Ya están preparando informes para definir esta nueva comunicación con el nuevo interlocutor. Y el tema está ahí, ¿no? ¿Cómo seguir con la política de precios teniendo en cuenta que va a tener Han, y probablemente por un tiempo largo más, la misma problemática que estaba teniendo Feletti, la misma limitación, que es el conflicto internacional entre Rusia y Ucrania y su encarecimiento a nivel mundial de los precios de los alimentos y de la energía? Bien, gracias, Nazarena.